Vamos a estudiar. El tema para hoy titula El espíritu de Babilonia. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 18. Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8. Dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. En esta lección, hoy vamos a comenzar a estudiar el mensaje del segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia. Vamos a dedicar 3 lecciones al mensaje del segundo ángel. Vamos a considerar el espíritu de Babilonia, el vino de Babilonia y también la fornicación de Babilonia. Hoy vamos a hablar sobre el espíritu de Babilonia. En un próximo estudio hablaremos sobre el vino de Babilonia. Y en otro próximo hablaremos sobre la fornicación de Babilonia. Antes que podamos comprender el espíritu de Babilonia en Apocalipsis, necesitamos regresar al lugar donde tuvo origen Babilonia. Es decir, allá al Génesis 11. Allá donde tuvo origen Babilonia. Los medios de comunicación seculares y los científicos, los gobernantes y las instituciones educativas son incapaces de comprender cómo terminará la historia de este mundo, puesto que creen que las escrituras son un relato histórico, y aquellos no creen que las escrituras contienen un relato histórico confiable. Enseñan que el mundo vino a lo largo de un proceso evolutivo y que la historia del Génesis capítulo 1 al capítulo 11 son una colección de mitos o leyendas que nunca ocurrieron en realidad. Por esta misma razón, no creen que se pueda confiar en el espíritu o en el relato apocalíptico en el libro de Apocalipsis. Para ello, el libro de Apocalipsis es un libro, para ellos, el libro de Apocalipsis es un libro de ciencia ficción, semejante a las profecías de Nostradamus. Para ellos, el último libro de la Biblia es una colección de visiones, es una colección de sueños aberrantes cuyo contenido es imposible de descifrar. Pero si ignoramos y rechazamos la confiabilidad histórica de la Biblia desde el principio, es decir, los relatos de Génesis 1 al Apocalipsis, a Génesis 12, Génesis 11, seremos también incapaces de comprender lo que va a ocurrir al final de la historia de este mundo. Pues las historias del Génesis, el capítulo 1 al capítulo 11, son de carácter tipológico. Al rechazar los relatos del Génesis y Apocalipsis, entraremos a navegar sobre un océano de incertidumbre, sin compás. Entonces seremos engañados. Vamos a repasar la historia que ocurrió 100 años después del diluvio para ver qué sucesos o qué nos tiene que decir en cuanto al fin.
Apenas salió Noé y su familia del arca, Dios le mandó que se dispersaran sobre la faz de la tierra. No era el plan de Dios que la gente se colocara en un solo lugar. Eso Dios no quería. Dios deseaba que los que habían salido del arca se distribuyeran equitativamente por toda la faz de la tierra. Entonces nosotros encontramos en el relato de Génesis, el capítulo 1, Génesis, el capítulo 9, el versículo 1 dice... Espera, papá. Espera, no sé por qué no se dice. Génesis 1:1. A ver, Ivana. ¿Y por qué no? Génesis capítulo... En el principio creó Dios los cielos. Génesis 9:1. 9. Sí. Nueve, uno, ¿no? Sí. Bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ya, muchas gracias. ¿Qué dijo Dios? Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso fue la orden de Babilón de Dios dado a Noé después del diluvio, cuando solo quedaban 8 personas que habían sobrevivido a esta gran catástrofe. Entonces vamos a ver el origen de Babilonia. En el libro de Génesis, el significado de los nombres, tanto de personas como de lugares, son muy importantes. En Génesis aprendemos que el significado de los nombres, tanto de lugares como de personas, son muy significantes. Quiero compartir acá un párrafo, testimonio. Dice, en el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación. Más bien es una expresión de naturaleza esencial de la persona que lo lleva. El nombre de un hombre revela su carácter, como lo dijo Milton. Adán fue capaz de darle nombres a los animales, pues comprendía su naturaleza. Por ejemplo, Eva significa madre de todos los vivientes. Babel significa confusión. Betel significa casa de Dios. Sí, pero como Eva... Peniel Peniel significa rostro de Dios. Y obedeció a la serpiente. Jacob significa suplantador. Yahweh Yireh significa Dios proveerá. Entonces los nombres en el Génesis tienen mucho significado, ya sea de lugares o de personas. El fundador de Babilonia y el constructor de la Torre de Babel fue un personaje llamado Nimrod. Nimrod, su nombre significa rebelión. Según Génesis, el capítulo 10, el versículo 8 al versículo 11. Génesis capítulo 10. A ver, Génesis 10, 8. 10, 8, seguido al 11. Espera, papá. Espera, papi. 10. Versículo 8 al 11. Espera, papá. Espera, mamá. Papá, 9, A ver, 7, 8. Ya. 8 al 11. Uz engendró a Nicnor, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Se fue vigoroso, cazador, delante de Jehová, por lo cual se dice,
así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová, fueron cabeceras, reino, Babel, Erech, Acab, ciudades en la tierra de Sinar. Hasta el 11. Ya. Entonces dice, y Cus engendró a Nimrod, y este comenzó a ser poderoso en la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera, dice, de su reino Babel, Erech, Acab y Calné en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió Asur y edificó a Nínive y la ciudad de Rebot a Cala. Entonces, ¿quién fue el constructor de Babel? Nimrod, que su nombre significa rebelión. O sea, la construcción de la torre de Babel era un acto de rebelión contra Dios. Era un acto de desafío a la orden expresa de Dios. En la misma página, el capítulo 11 de Génesis, el versículo 1 y 2, allí encontramos, allí se nos dice que no todos, que el relato que nos dice que todos los habitantes de Babilonia hablaban el mismo idioma y que todos estaban unidos en un mismo proyecto, en un mismo deseo. Todos tenían el mismo propósito. Y dice, y tenían entonces toda la tierra una sola lengua. O sea, es decir, un solo idioma. Y unas mismas palabras. O sea, todos estaban en la misma sintonía. Estaban todos en la misma frecuencia. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y allí se establecieron. O se establecieron allí. ¿Dónde? En la tierra de Sinar. Cuando el texto nos dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, no significa que todos hablaban un mismo idioma. Que todos, el contexto nos indica, por así decirlo, que todos estaban con el mismo deseo, con el mismo propósito de construir una torre. A ver. ¿Por qué cuando engendró a la ciudad de Nínive, pero en tiempos más adelantados le mandó a Jehová a Jonás a Nínive, si en Génesis también hay Nínive? El relato de Nínive. De Nínive en el libro de Jonás. El libro de Jonás es después del relato del Génesis. ¿Está claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces, es decir, todos estaban en un mismo espíritu de desobedecer a Dios, consolidándose en un mismo lugar para establecer, podríamos decirlo así, un nuevo orden mundial. Ellos tenían un proyecto en conjunto. ¿En qué consistía el proyecto? En conjunto, ellos dijeron, según el versículo 3 y el 4 del capítulo 11, dice, y dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, o sea, esto es en honor a su fama, a su grandeza. Dice, y si por sí fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, faz de toda la tierra. Ya, entonces, estos hombres querían un nuevo orden mundial
con su capital en un solo lugar. Un proyecto de rebelión, un proyecto de desobediencia. ¿Por qué ponerse en un solo lugar cuando había mucho espacio que Dios les había preparado? En el libro de Patriarcas y Profetas explica el objetivo de los rebeldes constructores de la Torre de Babel. Vamos a leer, por ejemplo, Patriarcas y Profetas, la página 99, dice así: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres a que se diseminaran por toda la tierra, que poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcaría toda la tierra. Y así su ciudad se convirtió en la metrópole de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento de poder y de sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta la última generación. Patriarcas y Profetas, la página 99. Los fundadores de Babilonia o los fundadores de Babel tenían una misma intención: de establecer un nuevo orden mundial en las riberas del río Éufrates. Era un deseo consolidarse, unificarse en un solo lugar y continuar viviendo en pecado y salvarse a sí mismos por medio de sus esfuerzos, por medio de su tecnología, por medio de sus habilidades, si por sí hubiese otro diluvio. La hermana G. de White escribió concerniente a esto en Patriarcas y Profetas, la página 112, dice: creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada de lo que había ya alcanzado las aguas del diluvio, pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro, y al poder ascender a la región de las nubes esperaban descubrir la causa del diluvio. Esto era el espíritu de los constructores de la ciudad. En esta cita vemos nosotros que los constructores de la ciudad y de la torre carecían de fe en la promesa de Dios, que había dicho que nunca más volvería a castigar a la tierra con agua. Pero ellos no creían esa promesa. Entonces, Dios va a intervenir. Vamos a ver la intervención divina. En el Génesis, el capítulo 11, el versículo 5, vemos la intervención divina. El relato de Génesis, capítulo 11, nos dice que Dios descendió para intervenir o para investigar el proyecto de los hijos de los hombres. Y el versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces, los hijos de los hombres son contrarios a los hijos de Dios, que nos narra en Génesis 6. Dios lleva un registro meticuloso de la pecaminosidad de las naciones, desde los días de Abraham, como cuando conquistó, por ejemplo, las tierras prometidas, según Génesis 15. Entonces, ese registro
a Dios le permite que alcancen cierto límite. Y esto, por ejemplo, nosotros lo vemos cuando los amorreos llenaron la copa que estaba los amorreos, por ejemplo, la copa que no estaba llena en los días de Abraham, se colmó cuando Israel conquistó la tierra prometida según Génesis 15. Jerusalén, antes de su destrucción por Nabucodonosor, hizo un juicio y selló a sus fieles según Ezequiel capítulo 9. Por ejemplo, a Babilonia Dios pesó en la balanza y fueron hallados faltos antes de que la ciudad cayera, según un relato de Daniel capítulo 5. Y según Apocalipsis, Dios va a pronunciar una terrible sentencia, pronunciará las terribles palabras cuando el juicio investigador termine en el cielo. Entonces Dios guarda un registro exhaustivo de la actividad de cada ser humano y de todas las naciones del mundo, y también de cada individuo. Les da a las naciones y a cada ser humano cierto periodo de gracia. Les concede evidencias de sus requisitos. ¿Qué cosa es lo que Dios desea de las naciones y de los individuos? Dios también y de su supremacía, y les da a conocer sus leyes que deben ser base de su reino, base del reino de toda sociedad. En el gobierno, toda advertencia y luz que procede del cielo para que las naciones puedan tomar decisión y así puedan obedecer a Dios y puedan rendirle un servicio como Él desea. Pero después de haberles dado la evidencia y la luz, si aún persisten en sus pecados, en su indolencia, en su insolencia contra Él, entonces la iniquidad se va colmando. Y ellos, como en el caso de los amorreos, Dios toma las cosas en sus propias manos y ya no retiene sus juicios y les da su castigo que corresponde. Eso pasó con las personas que vivían antes del diluvio. Eso pasó con la gente de Sodoma y Gomorra también. Entonces, hay un veredicto y una sentencia. Según Génesis, el capítulo 11, el versículo 6, Dios permitió que el proyecto de construcción continuara por algún tiempo. Y cuando la copa de Dios se colmó, Dios pronunció una sentencia contra los constructores. Dice el versículo 6 y el versículo 7, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, es decir, en propósito, ¿no? El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Este era tan solo el primer paso, ¿no? Para ganar el control global. Y nada les había de desistir. Nada les había de distraer. Ahora lo que han pensado hacer, dice Dios. En el versículo 7, ahora pues descendamos, confundamos allí la lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí está la sentencia. La ejecución de la sentencia, vamos a ver en el versículo 8 y el versículo 9. Ahora, eso es el veredicto, ahora la sentencia. Después de pronunciar la sentencia, Dios la ejecutó confundiendo las lenguas, y así pudo esparcir a los constructores del nuevo orden mundial de aquellos días. Y el versículo 9 dice, 8 y 9, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué se llama Babel? Porque allí Dios confundió el lenguaje. Por eso, hermano, existen ahora varios idiomas. Claro, por eso existe, porque Dios intervino. Dios Ya no se pudo, ya no podía entender. ya no se entendían. De arriba pedían ladrillos y de abajo enviaban agua. Un ejemplo, ¿no? Al revés. De arriba pedían agua y de abajo enviaban barro, qué sé yo. Entonces, No habría pasado eso. Ellos construirían ese. claro, hubiesen construido, se hubiese consolidado su proyecto. Ya, era un proyecto de rebelión, un proyecto de pecado. Entonces, no se comprendieron y seguramente que se encontraron entre uno, dos o tres que hablaban el mismo idioma y ellos no podían comprender, digamos, hacer todo el trabajo. Entonces agarraron, con los que se entendían, agarraron y se fueron a diferentes lugares. Y así se originaron las naciones con sus idiomas. Sí. Entonces, el mismo espíritu del imperio neobabilónico. Vamos a ver. El mismo espíritu de los constructores de Babel y de su torre en Génesis 11, en Génesis, también se manifestó en el rey Nabucodonosor, ese mismo espíritu, cuando estableció el imperio neobabilónico. Según Daniel 4, el versículo 29 dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la causa real, con la fuerza de mi poder y con la gloria de mi majestad? Entonces, ¿y qué pasó? Estaba tan soberbio, tan orgulloso el rey Nabucodonosor. Isaías capítulo 47, versículo 10 describe con lujo de detalle el espíritu de Babilonia. Dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve, y tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más. Allí describe con lujo de detalle el espíritu de Babilonia, un espíritu de autosuficiencia lleno de maldad, un espíritu que tenía el rey babilónico, el espíritu de Babel, el espíritu de confusión, el espíritu de aspirar a ser Dios o creerse como Dios. Entonces, la dispersión para aquella gente que era como, digamos, una tragedia, vino a ser una bendición. La dispersión, una bendición. La confusión de lenguas en Babel fue una gran bendición. Los constructores se dispersaron según su idioma y formaron múltiples naciones. Un orden mundial, multinacional, multilingüe y multicultural. Ya hace mucho más difícil que se consolide la apostasía en una rebelión universal. Dios se propuso a impedir que en el futuro hubiese una unión que desmoralizara al mundo. Cada uno de estos grupos podía proseguir su camino pecaminoso, pero la división en muchos grupos haría mucho más difícil la unión y concretar así un gobierno universal contra el Creador. Podían seguir su vida pecaminosa o sus proyectos pecaminosos, pero ya no podían unirse. Lo que querían los constructores de Babel era una civilización establecida sobre la grandeza humana, una unidad tal eventualmente se desbaratará. Dios tuvo la última palabra y el resultado de la división fue la
de la división y la confusión fue lo que permitió que la Torre de Babel no se construya. Todas las falsas religiones tuvieron su origen allá en Babilonia, en la confusión, cuando los seres humanos fueron dispersados de acuerdo a su idioma. Un ejemplo es el rosario, que lo usan, por ejemplo, los budistas, lo usan los musulmanes y lo usan los católicos. Malachi Martin predijo un nuevo orden mundial. Así es que en el libro de Génesis nos da el origen de la palabra Babilonia, que se encuentra más adelante en el libro de Apocalipsis. ¿Dónde lo encontramos el origen de Babilonia? En Génesis, ¿no? Allí encontramos el origen. Según el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, lo que ocurrió una vez en el Génesis, en Babilonia, en Babel, volverá a ocurrir de nuevo a nivel global, en el momento final de la historia de este mundo. El libro de Apocalipsis describe una gran conspiración final de la humanidad contra Dios. Cómo los seres humanos van a conspirar contra el gobierno de Dios. En 1990, el sacerdote Malachi Martin predijo el ascenso de un gobierno mundial bajo el liderazgo del papado. Él dice así: hay una gran similitud que se comparten estos tres competidores geopolíticos, es decir, el comunismo, el capitalismo y el catolicismo. Cada uno de ellos tienen en mente un gran designio para un solo gobierno mundial. Su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los tres formará, dominará y administrará el sistema mundial que reemplazará al decadente sistema de naciones. O sea, se está estudiando si se va a poder con el comunismo. No. Con el capitalismo tampoco. Pero con el catolicismo sí. El comunismo ya fue derrotado por el año 1990. El capitalismo, estamos en este auge. Y el catolicismo viene después. Malachi Martin no alberga dudas en cuanto a cuál de los tres ganará esta competencia. El papado católico romano, o sea, la base bíblica que Malachi Martin, la base bíblica que da Malachi Martin es que Jesús le aseguró a Pedro que las puertas del mismo infierno no prevalecerían contra la iglesia romana. Y Malachi Martin, en las palabras escalofriantes, describe lo que ocurrirá cuando se sane la herida del papado. Él dice así: una vez que la competencia se haya decidido, y el mundo y todo lo que está en él, nuestro estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestros comercios y el dinero en nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestra cultura, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestra vida permanecerá intacto. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos. Uno de ellos, como ya le dije, comunismo, no. Capitalismo tampoco. Sino, ¿quién va a ganar?
el catolicismo. ¿Cuál es el panorama final? El libro de Apocalipsis describe una coalición global en donde se unen los reyes de la tierra, donde la ramera y las hijas de la ramera y los comerciantes y las multitudes de la tierra van a ayudar. ¿Quién es la protagonista? La ramera es la protagonista principal de la coalición. Esta coalición global lleva el nombre de Babilonia, la madre de las abominaciones de la tierra. Y por eso debe guardar una relación con lo que ocurrió en el Génesis. En el capítulo 11 de Génesis. Según Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 1 al 6, dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual se han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones e inmundicia y de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras de la tierra y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Según Apocalipsis 18:3, dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación, y los reyes de la tierra se han embriagado, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la potencia de sus deleites. Entonces, aquí vemos el papel protagónico que va a desempeñar la ramera, que se llama Babilonia, la grande, la madre de las rameras de la tierra. Entonces vamos a resumir las características de la ramera. Las características de la ramera. Es una mujer ramera, representa una iglesia apóstata. El acto de sentarse sobre muchas aguas significa que tiene un dominio global sobre las gentes. Es una iglesia que sostiene relaciones ilícitas con los poderes políticos del mundo. Es una iglesia que le da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas. Es una iglesia cuyos colores predilectos son el púrpura y el escarlata. Es una iglesia rica y ostentosa, pues está ataviada con oro, piedras preciosas y perlas. Es una iglesia que tiene hijas que nacieron de ella y actúan tan igual como la madre. Es una iglesia que en su historia está manchada con la sangre de los mártires de Jesús. Y no es coincidencia que el Papa Francisco I habla de la consolidación de las naciones. Habla de las fronteras abiertas, donde hay migración libre. Él sabe que esta migración diluye el espíritu patrio y desmorona las fronteras entre las naciones. Francisco también ataca el capitalismo bajo el pretexto del bien común. Él habla de la necesidad que tienen las grandes corporaciones mundiales de cuidar el medio ambiente e insta a las naciones ricas a distribuir su riqueza a las naciones pobres. El Papa oculta bajo su sotana jesuita
sus aspiraciones comunistas. Entonces, él está promoviendo todo eso. ¿Quién tendrá la última palabra? Según el libro de Apocalipsis, Dios tiene la última palabra. Y la gran Babilonia caerá como cayó la torre de Babel. Apocalipsis, el capítulo 16, el versículo 17 al 21. Vamos a ver Apocalipsis 16, el capítulo 16, el versículo 17 al 21. Dice, y el séptimo ángel tocó, ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo, 16, 17. Una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra. Un terremoto grande, la cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, aquí nosotros encontramos cómo Dios va a intervenir, cómo Dios va a destruir a Babilonia, como lo hizo con Babel en el principio. El globalismo, vivimos en un mundo unido por la transportación. El transporte. Por ejemplo, tenemos American Airlines, que pertenece a la alianza con otras líneas aéreas que se llama One World Alianza. Aun cuando las naciones del mundo hablan en diferentes idiomas, la tecnología ha hecho posible traducir de un idioma a otro casi instantáneamente. Vivimos en un mundo donde la economía está estrechamente vinculadas. Que he dicho que cuando los Estados Unidos estornuda, al mundo le da gripe. Pero se podría decir lo mismo hoy de China y otros países. El mundo está unido por la comunicación a través de la tecnología como Skype, correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, teléfonos celulares, el Twitter, el Facebook y entre otras redes sociales que se comunican instantáneamente. Tú agarras tu equipo y puedes llamar a Rusia, a países que están al otro lado del globo. Instantáneamente, donde puedes ver su rostro. Entonces la comunicación ha evolucionado mucho. El mundo se ha unido por medio de tratados libres de comercio. Tenemos por ejemplo la NAFTA, la CAF, el transporte pacífico, la UNASUR, etcétera, etcétera, etcétera. El Papa Francisco I ha hecho un esfuerzo casi sobrehumano de unir todas las religiones del mundo. El mundo occidental se está uniendo para hacerle frente al enemigo común, que es el islamismo extremista. Y esta unión se transformará al final en una oposición contra todo aquel que se considere sectario y fundamentalista. El Papa ha llamado a todas las naciones a que se unan para resolver el problema del cambio climático y la pobreza global. El Papa ha llamado a la gente a la unión para poder combatir el terrorismo internacional.
el mundo se caracteriza por una filosofía rebelde. El modo de pensar actual, posmoderno, a donde se enfatiza la tolerancia y la necesidad de ser políticamente correcto. Se enfatiza la unidad en la diversidad, el pluralismo, los derechos humanos. Dios permite el libre albedrío, pero hacer el mal no es un derecho humano. El hacer el mal no es un derecho humano. ¿Cuáles son los objetivos y las aspiraciones del papado? Los objetivos y las aspiraciones del papado son particularmente durante los últimos 120 años desde el Papa León XIII, en el año 1891, donde se publicó la encíclica Rerum Novarum. Han aparecido repetidas veces la literatura social del papado en 4 expresiones. Primero, el bien común. O sea, el individualismo es un enemigo que hay que evitarlo a toda costa. Eso ya, o sea, no solo para mí. Eso es ser individualista. No solo para mí, sino lo que yo tengo, debo compartirlo para todos. La solidaridad. Hay que ser solidarios. Debemos unirnos en un solo cuerpo ecuménico para evitar el sectarismo. Otra idea, la subsidiariedad. O sea, nuestros intereses personales deberían ser sustituidos por el bien común de todos. Y la destitución, dice la destinación común de los bienes. La propiedad personal no es necesariamente personal, sino más bien pertenece a la raza humana y debe ser redistribuida de acuerdo a la necesidad de cada ser humano. Eso es lo que contenía la encíclica Rerum Novarum. Ya. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, explicó los objetivos del papado usando las expresiones. Dice: la acción de los hombres sobre la tierra, cuando está inspirada a sustentar por la caridad, constituye la edificación de la ciudad universal de Dios, hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente toda la familia humana, es decir, la comunidad de los pueblos y las naciones, dando así la forma de unidad y la paz, la ciudad del hombre, y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la benedicto ciudad de Dios, sin barrera. Caritas Veritate, párrafo 7. Para gobernar, primero, la economía mundial. 2. Para sanear las economías afectadas por la crisis. 3. Para prevenir el empeoramiento y los mayores desequilibrios contingentes, para lograr un oportuno el desarme integral. 5. La seguridad de la alimentación y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios que urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Él está diciendo, necesitamos una autoridad. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de autoridad? Una autoridad política mundial, para que se distribuya la economía, para sanear las economías, para prevenir el empeoramiento
para el desarme integral, para la seguridad alimentaria, para salvaguardar el medio ambiente y para quitar las fronteras, para que haya flujo migratorio, necesitamos, ¿qué cosa dice? Una verdadera autoridad política mundial. ¿Y quién creen que puede hacer? Él. Él está diciendo, en otras palabras, es necesario que todos me reconozcan como esa autoridad, como fue esbozada por mi predecesor, el beato Juan Pablo XXIII. Él dice, esta autoridad deberá estar regulada por la ley y atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Está ordenado a la realización del bien común y comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad, en la veracidad. Dicha autoridad además deberá estar reconocida por Dios y gozar de poder efectivo para garantizar cada uno de la seguridad y el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones y las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de los poderes entre los más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen establecimientos de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre la esfera moral y social, entre la política y el mundo económico y civil, ya sea previsto en los estatutos de las Naciones Unidas, Caritas dice Veritate, párrafo 67. La pregunta clave es, ¿quién será el responsable de implementar el socialismo globalista? ¿Quién será capaz? Los eventos recientemente indican que el plan será instalado por los poderes civiles del mundo bajo la influencia del papado. Lo que Benedicto describió en su encíclica Caritas in Veritate tiene como fin instar a la comunidad internacional a aceptar y a hacer cumplir la teoría moral del papado como la conciencia moral del mundo. El papado aspira a restablecer la unión de la Iglesia con el Estado tal cual fue en el pasado, tal cual existía en Europa durante el periodo de los 1260 años. La ideología del Papa es que la Iglesia sirva como la conciencia moral del mundo, como la conciencia moral de los poderes civiles del mundo, y que las naciones del mundo cumplan con el papado lo que él desea, especialmente con la observancia del día domingo. Y lo extraordinario es que los poderes civiles del mundo están promoviendo en las Naciones Unidas las mismas causas que el papado está promoviendo. Entonces, una unión global entre el mal se está realizando contra el gobierno de Dios. Elena G. de White lo escribió hace 130 años así. En el evento de los últimos días, la página 140 dice: el tal llamado mundo cristiano
será el teatro de acciones grandes y decisiones. Hombres en posición de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, siguiendo el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación, y toda nación se verá envuelta. Acerca de este tiempo, Juan el revelador declara, cita Apocalipsis 18, el versículo 3 al 7 y Apocalipsis 17, 13 al 14. Estos tienen el mismo propósito y habrá un vínculo de unión universal y una gran armonía de confederación de fuerzas de Satanás. El deseo que tienen las Naciones Unidas y el mundo en general se basa en la plataforma del error y la rebelión contra el poder, contra el gran Dios creador. Una filosofía que roba a Dios su sabiduría y su grandeza, su amor y su bondad, la promoción del patrimonio homosexual y la observancia del domingo como día de reposo, es un ataque frontal contra lo establecido por Dios en el principio. Eso es el espíritu de Babilonia. Ahora, en oposición al espíritu de Babilonia, está el pueblo de Dios con el deseo de Dios. ¿Y cuál es la posición del pueblo de Dios concerniente a las aspiraciones de este gobierno, de este espíritu que gobierna la mente de los hombres que están en rebelión contra Dios, uniéndose? No se lo pierda para la segunda parte de este video. Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén.